¿Ves ese cartel con mi nombre? Él lo inauguró, sin saber que fue mi dinero el que lo levantó. Las cámaras lo aplaudían. Yo solo conté el sonido de mis monedas en el bolso. Una vez me llamó contadora de migajas. Ahora dirige su vida gracias a mis cuentas silenciosas. Y ni siquiera lo sabe del todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Melsodía, me llamo Rosaura Mendiola. Tengo 73 años. Y esto fue lo que realmente ocurrió. El sonido de las monedas en mi monedero era casi un reloj de mi vida. Cada tintineo marcaba los años que aprendí a vivir con poco, pero con orden. En la panadería de la esquina, el olor a pan recién hecho se mezclaba con la brisa húmeda que subía del puerto. Mientras pagaba, el panadero me sonrió con esa cortesía que uno solo da a las clientas de siempre. Lo de siempre, doña Rosaura, me dijo. Asentí. Me bastaban 2 piezas pequeñas de pan. El resto era silencio. Aquella tarde, en la mesa de mi hija, el silencio no existía. Mi yerno hablaba como si el aire fuera suyo. Tienes que invertir, Rosaura, decía con una sonrisa torcida. Guardar monedas no te hace sabia, te hace vieja. Mi hija bajó la mirada. Yo también. Sonreí, pero por dentro se encogió algo. La contadora de migajas, me llamó días atrás, en tono de broma. No lo dijo con malicia, juraría. Pero el orgullo se disfraza de humor cuando se cree superior. Él trabajaba ahora en una fundación importante, una que ayudaba a familias en apuros. Lo decía siempre con voz de héroe. Nosotros levantamos a la gente. Yo lo escuchaba en silencio. Tenía esa voz de quien nunca ha sentido el peso real de una factura impaga. Esa noche, al volver a casa, el aire olía a polvo y papel viejo. Saqué de un cajón el sobre donde guardaba mis documentos. Lo abrí con cuidado, como si abriera un recuerdo. Dentro estaba el recibo de mi donación, una transferencia que hice hace más de 10 años, tras la muerte de mi esposo, para el Fondo de Reconstrucción Familiar, Fundación Renace, donante anónimo. Lo firmé entonces con el nombre de mi marido. No buscaba reconocimiento, solo quería ayudar, aunque fuera en silencio. Al girar el papel, vi el sello azul. Notaría 17, folio RP 2025, inscrito en el registro de la propiedad. Ahí estaba mi pequeño secreto. Sonreí. En ese momento entendí que la vida da vueltas más finas que el hilo de un rosario. Pasaron los días. Cada vez que mi yerno presumía su trabajo, algo en mí se volvía más sereno. No era rabia, era paciencia. En el mercado, las vecinas hablaban de la fundación. «Qué bien trabaja esa gente», decían. Yo solo asentía. Él aparecía en fotos, en redes sociales, repartiendo cajas, dando discursos. Él sí cambia vidas, decían algunos. Yo pensaba, ¿con el dinero de quién, hijo mío? Un domingo, durante una comida familiar, mi hija preparó tortilla de patatas y vino tinto, el CDS. Ambiente era alegre. La fundación ha conseguido nuevos fondos, dijo él, alzando su copa. Este año vamos a ampliar programas. Aplaudieron todos. Yo no. Solo le respondí, qué bueno, hijo. El bien, cuando se multiplica, vuelve a su raíz. Él frunció el ceño. No entendió. A veces la verdad no necesita explicarse. Se insinúa como el perfume que deja una flor después de marcharse. Aquella noche revisé otra vez mis papeles. El nombre de la fundación, el logo, el mismo que él llevaba bordado en su chaqueta, el mismo color, el mismo sello en la esquina inferior del contrato que ahora presumía en su escritorio. El círculo se cerraba, no por venganza, sino por destino.
Durante semanas observé cómo se pavoneaba por el barrio. Saludaba a todos, hablaba de impacto social, de solidaridad con propósito. Yo seguía yendo al mismo lugar, con mi bolsa de tela y mis monedas contadas. En Mercadona, al pasar por caja, oía a los jóvenes hablar de ahorro como si fuera vergüenza. Pensé, la humildad no se mide en euros, sino en la manera de gastar el alma. Un día mi hija me lo llamó preocupada. Mamá, creo que Tomás se pasó contigo el otro día. No, hija, le dije. A veces las palabras solo reflejan lo que no saben ver. Ella no entendió, pero me abrazó. Su perfume a jabón de lavanda me recordó tiempos más simples. Poco después, llegó la invitación, una ceremonia de aniversario de la fundación. Reconocimiento a los fundadores y benefactores anónimos. Mi yerno se pavoneó aún más. Será un gran evento, me dijo. Quizás inviten a políticos. Yo sonreí y contesté, no olvides agradecer a los que empezaron sin buscar aplausos. Él rió. No captó la ironía. El día del acto, la luz del auditorio era dorada y tibia. Los músicos afinaban. La gente charlaba. En las paredes colgaban fotografías de las primeras donaciones, de los voluntarios que iniciaron todo. Y ahí, en una esquina, vi el documento enmarcado. Fondo inicial. Donación a nombre de Ernesto Mendiola, viudo de Rosaura. Mi respiración se detuvo apenas un instante. Nadie miró, nadie sabía. Pero yo sí. Lo observé de lejos mientras daba su discurso. Esta fundación es el fruto del esfuerzo de mucha gente, decía. Y en ese mucha gente cabía mi silencio. Sentí algo parecido a paz, no porque ganara, sino porque él hablaba sobre un bien que, sin saberlo, me pertenecía desde el inicio. Cuando terminó, vino hacia mí con una copa en la mano. ¿Qué te pareció, suegra?, preguntó. Hermoso, hijo. ¿Sí? Sonrió. Sí, cada vez que ayudas a alguien, ayudas a esa viuda que creyó primero. Me miró confundido. Luego cambió de tema. No insistí. La verdad se revela sola, a su tiempo. Esa noche, al llegar a casa, saqué el monedero otra vez. El sonido de las monedas me pareció distinto, más liviano. Quizás porque ya no pesaban de la misma forma. Pensé en mi esposo, en su fe en la latacisen molaquía. Bondad sin nombre. Dar sin esperar, Rosaura. Me dijo una vez. Tenía razón. El mundo sigue creyendo que solo quien grita deja huella. Yo prefiero los ecos que duran, aunque nadie sepa de dónde vienen. Después de aquella ceremonia, algo cambió en el aire de mi casa. El silencio tenía otro peso, más dulce, más completo. Pero el destino, como siempre, no se conforma con quedarse quieto. Al día siguiente, mi hija llegó con una sonrisa nerviosa. Mamá, Tomás quiere hablar contigo. ¿Sobre qué?, pregunté mientras colaba el café. No sé, está raro. Desde el evento, casi no habla del trabajo. Lo vi llegar por la ventana. Traje gris, corbata floja, el rostro tenso. Entró con un ramo de flores. No era habitual en él. Las puso sobre la mesa sin decir palabra. ¿Te pasa algo, hijo?, le pregunté. Fui al despacho de la fundación. Guardó silencio. Hay un documento enmarcado con el nombre de tu esposo. Me quedé quieta. El reloj de la pared marcó el sonido más claro que escuché en días. ¿Y qué tiene eso de extraño?, dije. Ese fondo inicial, continuó, fue la base de toda la estructura de la fundación. Me miró fijo. ¿Por qué nunca lo dijiste? Respiré hondo. ¿Por qué no hacía falta? ¿Tú lo donaste? Asentí. Su cara se descompuso, como si la voz se le quebrara entre los dientes. He hablado tanto. He presumido tanto. Sí, respondí. Pero aún puedes aprender a hablar menos y hacer más. Se sentó, hundido en el sofá.
El vapor del café se levantaba entre nosotros como una tregua. Por primera vez no lo vi arrogante, sino humano. Había perdido el brillo de la soberbia. Solo quedaba el peso de entender. Durante los días siguientes, la casa se volvió más silenciosa, no de tristeza, sino de reflexión. Él empezó a venir los domingos, con la mirada baja. Traía pan dulce de la panadería y lo dejaba sobre la mesa. No decía mucho. «Es para ti, suegra», murmuraba. «Gracias, hijo», le respondía, sin rencor. Una tarde, me pidió que lo acompañara a la sede de la fundación. «Quiero mostrarte algo», dijo. Fui. Al entrar me golpeó el olor a papel nuevo, a pintura reciente, a ilusión. En la recepción colgaba una placa: Sala de Iniciativas Rosaura y Ernesto Mendiola. Me quedé inmóvil. «No puedo aceptar eso», dije. «No es un homenaje, es justicia», respondió él. Sus palabras me estremecieron. Caminamos entre escritorios y voluntarios. La gente lo saludaba con respeto, pero sus ojos eran otros. Ya no había orgullo, sino gratitud. Me presentó ante algunos. «Ella fue el origen de todo esto», dijo en voz baja. Yo negué con la cabeza. «No digas eso». «Tengo que hacerlo», insistió. «He vivido creyendo que el esfuerzo era mío, y ahora sé que solo era una extensión del tuyo». Salimos al patio trasero. El sol caía lento sobre los azulejos. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Rosaura?», dijo. «¿Qué cosa?». «Que me burlé de ti, de tus cuentas, de tu manera de ahorrar». «Eso ya pasó», le respondí. «No», dijo. «Aún me lo repite la conciencia». Sonreí. «Entonces que te sirva para nunca más reírte de la sencillez». Él asintió, casi como un niño al que se le cae la armadura. Un mes después, me llegó una carta con membrete del ayuntamiento. Era una notificación formal. Reconocimiento de mérito cívico a la ciudadana Rosaura Mendiola por su contribución al desarrollo social. Firmada y sellada. Ayuntamiento de Madrid. Oficina de Acción Comunitaria. La guardé en el mismo sobre donde dormía el viejo recibo de la Notaría 17. El círculo estaba completo. No porque me reconocieran, sino porque lo que empezó como silencio terminaba en respeto. Mi hija vino a verme. «Mamá, Tomás ya no es el mismo». «Nadie lo es después de conocer su propio reflejo», dije. Ella sonrió. «Dice que va a renunciar al puesto de director». «¿Ah, sí? Quiere volver al terreno, con la gente». Eso me hizo sonreír. La humildad no se enseña, se contagia. Esa tarde, mientras regaba las macetas, recordé algo que mi marido solía decir. Lo que das con nombre se olvida. Lo que das en silencio permanece. El agua caía sobre la tierra como un aplauso secreto. El aire olía a menta y tiempo limpio. Esa noche dormí con la ventana abierta. El viento traía el murmullo de la ciudad, y en medio de ese rumor escuché algo que no era sonido. Era calma, la misma que uno siente cuando el alma ya no necesita que la comprendan. Días después, en el mercado, una vecina se me acercó. «Doña Rosaura, vi su nombre en la prensa. ¡Qué orgullo tenerla aquí!». Me reí. «Orgullo ninguno, señora. Lo importante no es que sepan quién da, sino que no se detenga el dar». Ella me miró como quien no entiende, pero no importaba. Volví a casa, abrí mi monedero y conté las monedas. 3 euros y 30 céntimos. El mismo sonido suave, pero con un eco nuevo. El de la dignidad intacta. Pensé en Tomás, en mi hija, en el pan del domingo. La vida sigue, pero más ligera. Porque cuando la verdad se revela sin rencor, deja espacio para el perdón. Aquella noche, al cerrar los ojos, supe que no necesitaba más pruebas. Mi silencio había hablado, y él, por fin, había aprendido a escucharlo.
Los meses que siguieron fueron una tregua entre el pasado y la calma. Tomás había cambiado. Eso era evidente. Ya no hablaba de cifras ni presumía de proyectos. Su tono era más humano, más pausado. A veces venía a casa sin avisar, solo para compartir un café y escuchar. Eso, para mí, valía más que cualquier disculpa. Una tarde de junio, me pidió que lo acompañara al barrio antiguo, donde la fundación inauguraría un nuevo centro comunitario. El aire olía a cal y a pan tostado. Los balcones estaban llenos de banderines. La vida, de pronto, parecía más liviana. Esta zona fue donde empezamos todo, me dijo mientras caminábamos. Lo recuerdo. Aquí vinieron las primeras familias a pedir ayuda. Sí, y nunca supe que detrás de esas ayudas estaba usted. Lo miré de reojo. No importa quién está detrás, hijo. Lo importante es que sigan delante. Él asintió, en silencio. Aprendía rápido. Cuando llegamos, un grupo de voluntarios colocaba una placa. Centro Social Ernesto Mendiola, Fundación Renace. Sentí una mezcla de orgullo y melancolía. Mi esposo, después de todo, seguía ayudando, aunque ya no estuviera. El viento movió mi cabello y escuché dentro de mí su voz. Haz el bien, Rosaura, aunque nadie te vea hacerlo. Durante el acto, Tomás subió al pequeño escenario. Tenía las manos temblorosas, pero el rostro tranquilo. Hoy inauguramos este centro en honor al hombre cuya generosidad fundó nuestra misión, dijo mirando hacia mí. Hubo aplausos, y por primera vez no me escondí. Aquel aplauso no era para mí, sino para la bondad que nunca necesitó apellido. Después del evento, un periodista local se acercó. ¿Usted es la esposa de Ernesto Mendiola?, preguntó. Sí, respondí. Nos gustaría incluir su testimonio en un reportaje sobre benefactores anónimos. No, hijo, le dije. Algunos silencios valen más que una entrevista. Sonrió y se retiró. Entendió. No todos lo hacen. Esa noche, en casa, el aire estaba tibio. Mi hija me llamó desde la cocina. Mamá, Tomás está cambiando tanto. El cambio no es magia, hija, le respondí. Es una deuda que el alma decide pagar. Ella me abrazó y se le humedecieron los ojos. Gracias por no guardarle rencor. El rencor pesa más que las monedas, le dije, y yo prefiero caminar ligera. Pasaron unos días y recibí una carta inesperada. Era del Tribunal Local de Madrid. Dentro, una invitación. Sesión pública. Reconocimiento de aportes ciudadanos a programas de reconstrucción familiar. Había un sello. Folio RP 2036 77124. Registro de la propiedad social. Sonreí. No tenía intención de asistir, pero alguien me había inscrito. Más tarde, supe que fue Tomás. Al llegar al salón del tribunal, la luz caía por las vidrieras como oro antiguo. El murmullo de la gente resonaba en los pasillos. Tomás me ofreció su brazo. Hoy quiero que sepa que no hay silencio que el bien no escuche, aunque tarde. Y no hay arrogancia que no se rompa, aunque parezca de hierro, le respondí. Nos sonreímos. Era una tregua, sí, pero también un pacto. Cuando pronunciaron mi nombre, un murmullo recorrió la sala. Me entregaron un pergamino con un sello en relieve, por su contribución desinteresada al bienestar social de Madrid. Firmado por el alcalde. La gente aplaudió. Yo incliné la cabeza, no por orgullo, sino por respeto a los años que costó llegar a ese instante. De regreso a casa, Tomás conducía despacio. Nunca imaginé que pudiera admirarla así, dijo sin mirarme. Ni yo que un día dejarías de mirarte solo a ti, mismo, le respondí, sonriendo. Reímos, no mucho, pero suficiente para saber que algo en nosotros se había reparado. En los días siguientes empecé a notar detalles nuevos.
La nevera se llenaba sin que yo pidiera nada. El jardín que antes descuidaba amanecía regado. Mi hija me dejó una nota. Tomás lo hace cuando tú duermes. Dice que es su manera de agradecer. No lloré, pero el corazón, ese sí, sonrió. Una mañana, mientras barría el patio, encontré una pequeña caja de madera en el buzón. Dentro, una nota escrita con su letra. Gracias por enseñarme a contar lo que importa. Tomás. Debajo, un llavero con el logo de la fundación. Lo guardé en mi monedero, junto a las monedas que nunca dejé de llevar. Porque una vida, al final, se mide en los gestos que caben en la palma de una mano. Esa tarde, el sol se escondía detrás de los tejados. Me senté en la ventana, con mi té y mi paz. Pensé en cómo el destino a veces se disfraza de humillación para devolvernos el respeto. Y comprendí algo. El perdón no es olvidar lo que hicieron, sino recordar quién eres a pesar de ello. El viento trajo olor a pan, como aquella primera escena del principio. Todo había vuelto al mismo punto, pero sin amargura. Solo quedaba gratitud y la certeza de que incluso el silencio puede tener voz, cuando el eco es justo. El verano avanzaba con la calma de quien ya ha dicho todo lo necesario. Sin embargo, el destino todavía guardaba una última prueba, una más silenciosa que todas las anteriores. Porque la humildad, cuando se aprende, también debe sostenerse. Un martes por la mañana, mi hija llegó apurada. Mamá, necesito que vengas conmigo a la fundación. ¿Pasa algo? Pregunté. Una auditoría. Dicen que hay irregularidades. La palabra me atravesó. Irregularidades. Siempre aparecen cuando el poder huele dinero. Me vestí con lo justo, una blusa blanca y mi bolso de siempre. Dentro, el monedero. El sonido metálico me dio fuerza. Al llegar, el ambiente estaba tenso. En los pasillos, empleados murmuraban. En la pared, el retrato de mi esposo parecía observarlo todo. Rosaura, dijo Tomás, acercándose con el rostro pálido. ¿Qué ocurre? Nos acusan de malversar fondos. Un error contable. O eso dicen. ¿Y es verdad? No lo sé. Pero el nombre de tu esposo aparece en los documentos fundacionales. Van a revisar todo. Sentí un peso antiguo en el pecho. No por miedo, sino por memoria. El bien, cuando se expone al ruido del mundo, siempre corre el riesgo de ser manchado por los que nunca lo entendieron. Tranquilo, le dije. Los papeles están en regla. Y era cierto. Yo los había firmado en la Notaría 17, folio RP 2025-3. Aquello no era un favor, era un acto de fe legalmente sellado. Los auditores entraron. Revisaban archivos, sellos, firmas. Yo observaba desde un rincón sin intervenir. Una joven abogada se me acercó. ¿Usted es la señora Mendiola? Sí. ¿Podría ayudarnos? ¿Reconoce esta firma? Me mostró un documento con mi nombre y el de Ernesto. Sí, esa donación se hizo hace 12 años. Mi marido y yo la registramos en notaría. La mujer asintió con respeto. Eso aclara mucho. Había dudas sobre el origen del fondo inicial. El origen fue la necesidad, respondí. Y la necesidad nunca miente. Horas después, todo se aclaró. Un error administrativo, una transferencia mal clasificada. Pero la calma que volvió no era igual a la de antes. Tomás había sudado la lección. El orgullo se aprende, pero la responsabilidad se gana con cicatrices. Salimos al anochecer. El aire olía a humedad y a tinta. Creí que lo perderíamos todo, dijo. El que da desde el alma nunca pierde. Le respondí. No sé cómo agradecerte. Viviendo mejor, dije con una sonrisa. Durante las semanas siguientes lo vi transformarse. Dejó de vestir trajes caros. Comenzó a visitar los barrios donde antes solo enviaba informes. Una tarde lo encontré en televisión, no como portavoz,
sino como voluntario. Entrevistaban a los trabajadores del nuevo comedor comunitario. Él servía platos con una sonrisa distinta. Lo hago porque alguien me enseñó que la dignidad no se compra, dijo ante las cámaras. Apagué el televisor. No necesitaba oír más. Esa frase valía todas las disculpas no dichas. El barrio empezó a hablar de él de otra manera, ya no como el director joven y ambicioso, sino como el hombre que cambió su forma de mirar. Y eso, en esta vida, es una absolución. Un domingo de septiembre, mi hija organizó una comida familiar. Había música suave, olor a ajo y pimientos asados. Mamá, dijo Tomás, quiero brindarte algo. Entregó un sobre. Dentro había un contrato. Donación de ampliación de fondos. Centro Rosaura Mendiola. No quiero mi nombre ahí, dije enseguida. Esta vez no puedes negarte. La gente tiene que saber que los proyectos grandes nacen de los pequeños gestos. Si insistes, le respondí, al menos pon también los nombres de los que ayudan sin ser vistos. Sonrió. Eso haré. Esa noche me quedé despierta mirando el techo. Pensé en cómo la vida se encarga de devolvernos lo que damos, pero nunca del mismo modo. A veces lo hace a través de los hijos que no son nuestros, o de los errores que terminan enseñando más que los triunfos. Pensé también en el valor de callar a tiempo, en el poder del ejemplo frente al discurso. Un día recibí una llamada del Ayuntamiento de Sevilla. Querían que contara mi historia en una charla sobre filantropía civil. Rechacé la invitación, no porque no quisiera hablar, sino porque el silencio seguía siendo mi idioma. Pero Tomás sí fue, y allí, frente a todos, pronunció una frase que luego repetirían los periódicos. El corazón más sabio no siempre habla, a veces solo firma un recibo y desaparece. Esa línea se quedó grabada en mí. Era como si la voz de mi esposo siguiera susurrando a través de otro. La vida se volvió tranquila. Yo seguía yendo al mercado, comprando lo justo, saludando a los vecinos. Pero algo había cambiado en la manera en que me miraban, no como la anciana austera, sino como la mujer que supo esperar. Y eso, para mí, era suficiente. En las noches de otoño, cuando el viento golpeaba los postigos, me sentaba junto a la ventana, sacaba mi monedero y lo abría lentamente. El sonido de las monedas me recordaba cada etapa de mi historia. El sacrificio, la ofensa, la paciencia, la revelación. Y entendí que, a veces, la justicia no necesita un tribunal, solo necesita tiempo. El otoño llegó con su luz cansada, amarilla, como si el cielo mismo supiera guardar respeto. Yo seguía con mis rutinas, el pan de cada mañana, el paseo corto hasta el mercado, el saludo amable al portero del edificio. Pero algo en mí ya no era lo mismo. La calma tenía un sabor nuevo, un sabor a deber cumplido. Una tarde, mientras doblaba ropa, escuché el timbre. Era Tomás, con un cuaderno bajo el brazo y la mirada firme. Suegra, dijo con voz suave, necesito que leas algo. Se sentó frente a mí y abrió el cuaderno. En la primera página, en letras cuidadas, se leía: Proyecto Contadora. ¿Qué es esto?, pregunté. Un nuevo programa, respondió. Enseñaremos a mujeres mayores a manejar sus finanzas, a defender sus ahorros, a entender los contratos y las letras pequeñas. Me quedé muda. ¿Y por qué ese nombre? Porque así te llamé aquella vez, dijo con tristeza, la contadora de migajas. Tomás, ahora sé que contabas esperanza, no monedas. Esa frase me atravesó como un amanecer. Acepté acompañarlo a pie a la primera reunión. El centro estaba lleno de mujeres de todas las edades, algunas con sus libretas, otras con miedo en los ojos. El aire olía a lápices recién sacados de punta y café tibio. Tomás habló con humildad, sin discursos, sin traje. Aquí no venimos a enseñar números, dijo.
sino a devolver dignidad. Y me pidió que hablara. Al principio, dudé, pero cuando vi a aquellas mujeres mirarme con respeto, supe que debía hacerlo. No se avergüencen de ahorrar, les dije. Las manos que cuentan monedas también levantan familias. Una de ellas, una señora menuda de cabello blanco, levantó la mano. ¿Y si ya es tarde para empezar, doña? Nunca lo es, respondí. Mientras el corazón entienda el valor de lo justo, todo puede ordenarse. Aquella tarde, el aula entera aplaudió. Y yo, que nunca busqué escenario, sentí que ese momento era el cierre perfecto de tantos silencios. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El proyecto Contadora empezó a crecer. En los periódicos locales hablaban de la iniciativa inspirada en una viuda anónima que cambió una fundación. Yo me reía cada vez que veía mi sombra en esas letras sin nombre. Tomás me traía informes para leer. Quiero que me digas si esto suena honesto, decía. No busques sonar, le respondía. Busca ser. Se reía. A veces pienso que al fin comprendió que la ética también se estudia con el alma. Un día recibimos una invitación del Ministerio de Asuntos Sociales. Nos convocaban a un evento en Madrid. El programa Contadora sería reconocido por su impacto en mujeres vulnerables. Tienes que venir, dijo Tomás. No me gustan los actos oficiales. Respondí. No es por ti, es por ellas. Esa frase me convenció. El salón estaba lleno. Cientos de personas, cámaras, flashes. El olor a perfume caro y nervios flotaba en el aire. Cuando nombraron el proyecto, Tomás subió al escenario. Este programa nació de un error, comenzó. La gente se quedó en silencio. Del error de confundir humildad con debilidad y del privilegio de haber sido corregido por una mujer que nunca necesitó títulos para ser grande. Me miró, no me nombró, pero todos entendieron. Al final del evento, una periodista se me acercó. ¿Usted es la inspiradora del proyecto? Sonreí. Solo soy una mujer que aprendió a no gastar su voz en quien no la escucha. Ella rió. Esa frase va al titular. Dijo, haz lo que quieras, hija, pero no olvides escribir también sobre las que no pudieron venir. Esa noche, al volver a casa, me esperaban flores. Un ramo de lirios blancos con una nota. Gracias por enseñarme que la justicia también se puede decir en voz baja. Sin firma, pero no hacía falta. Los días se hicieron suaves, lentos. El frío empezaba a llenar las calles de bufandas y paraguas. Desde mi ventana veía el barrio moverse con su ritmo de siempre. Pensé en cómo un insulto, un gesto pequeño, había terminado tejiendo algo inmenso. Y entendí que el perdón no es un regalo, es una siembra. Una tarde, en el mercado, una mujer joven se me acercó. Doña Rosaura, ¿usted es la del proyecto? Depende quién lo pregunte, le dije sonriendo. Mi madre aprendió a ahorrar con sus clases. Dice que gracias a usted ya no le da miedo abrir una cuenta en el banco. No supe qué decir. A veces el corazón responde mejor que la lengua. Solo le di una palmada en el brazo y seguí caminando. Esa noche, al guardar las monedas del cambio, las conté una a una. 3, 4, 5. Cada una me pareció un aplauso de los años. Y mientras el viento golpeaba los cristales, murmuré, el valor no está en lo que damos, sino en lo que callamos. Y el silencio, una vez más, me respondió con paz. El invierno trajo su manera de probar la paciencia. Frío en los huesos y calma en las calles. Las luces del barrio titilaban sobre los charcos y el olor a castañas asadas se mezclaba con el humo de los coches. Yo seguía saliendo cada mañana con mi bufanda tejida por mi hija. En el bolso, el monedero de siempre. El sonido metálico de las monedas se volvió mi compañía más fiel. Un recordatorio. La vida vale más cuando sigue sonando, aunque pese poco. Tomás me visitaba seguido.
Ya no hablábamos de lo ocurrido. El pasado se había vuelto una sombra amable, una lección compartida. Pero esa tarde llegó con expresión distinta, mezcla de culpa y nervios. Suegra, necesito pedirle algo importante, dijo, dejando su abrigo sobre la silla. Dime, hijo. Me ofrecieron un puesto en la Dirección Nacional de la Fundación. Eso suena bien. Sí, pero... Hizo una pausa. Quieren que la sede central se traslade y que yo encabece el nuevo proyecto. Lo miré a los ojos. Había duda, no ambición. ¿Y tú qué quieres? Quiero saber si vale la pena hacerlo o si perdería lo que aprendí aquí. Su pregunta me conmovió. El valor no está en el cargo, Tomás, sino en lo que no olvidas cuando lo tienes. Pero allá será distinto, más político, más visible. Entonces lleva contigo lo invisible. Eso es lo que te hará distinto a los demás. Guardó silencio. Luego asintió. Aquella noche entendí que mi papel en su historia aún no terminaba. El orgullo, cuando cambia de piel, necesita guía constante. Pasaron unas semanas. En la fundación se preparaban para la transición. Yo los veía correr con papeles, reuniones, planes, hasta que un día me pidieron un favor inusual. Doña Rosaura, queremos grabar un documental sobre los comienzos, me dijo una joven periodista. ¿Y para qué necesitan a una vieja contadora? Bromeé. Porque usted fue la raíz, aunque no lo diga en voz alta. Acepté, aunque no me gustaban las cámaras. El equipo llegó una mañana fría. Montaron luces, cables, micrófonos. Yo me senté frente a una ventana donde entraba la claridad gris del invierno. La periodista me hizo la primera pregunta. ¿Por qué lo hizo, doña Rosaura? ¿Por qué donar en silencio? Pensé un momento, porque no quería comprar gratitud, solo sembrar decencia. Ella sonrió. ¿Y se arrepiente de haber callado tanto tiempo? No. El silencio fue mi testigo. Hubo un silencio más largo, esta vez de respeto. La grabación terminó y me quedé sola en el salón. El eco de mis palabras flotaba aún en el aire. A veces no hace falta aplauso para saber que algo fue verdadero. Días después, Tomás regresó con una caja. Quiero mostrarle algo, dijo. La abrió con cuidado. Dentro había una réplica en bronce del logotipo de la fundación. Debajo, una inscripción. Rosaura Mendiola, donante fundadora. El valor del silencio. No, hijo, eso no... Comencé a decir. Es necesario, interrumpió. Si no dejamos constancia, otros hablarán sin saber. Me quedé callada. El reconocimiento no me importaba, pero comprendí que para él era otra forma de reparar. Entonces hazlo bien, le dije, no por mí, sino por los que callaron y ya no pueden contar su parte. Él asintió con los ojos húmedos. El documental se publicó un mes después. No me avisaron. Lo descubrí por una vecina que me saludó al verme en el mercado. Doña Rosaura, la vi en la televisión. ¡Qué historia tan hermosa! Sonreí. ¿De verdad? Sí, y su frase final me hizo llorar. ¿Cuál? Esa de que dar sin ruido también construye patria. Me reí. Ni recordaba haber dicho eso, pero sonaba a mí. Durante los días siguientes comenzaron a llegar cartas. Mujeres de otras ciudades, de pueblos lejanos, algunas escritas a mano, con letra temblorosa. Una decía, gracias por recordarnos que la pobreza no quita dignidad. Otra, yo también conté monedas toda mi vida, y ahora entiendo que contaba esperanza. Lloré leyendo esas palabras. El bien, cuando se replica, tiene voz propia. Una mañana, el cartero trajo un sobre con sello de Ministerio de Educación. Dentro, una carta formal. Nos complace informarle que el programa Contadora ha sido incluido en el Plan Nacional de Educación Financiera para Mujeres Mayores. Y al final, una frase escrita a mano. Sin su ejemplo, este proyecto nunca habría nacido.
La firmaba Tomás. Esa fue, quizá, la carta más hermosa que he recibido. Los meses pasaron tranquilos. Cada domingo seguía visitándome. Ya no hablaba de cargos ni reconocimientos, sino de historias. ¿Sabías que una señora en Oaxaca abrió su primer negocio gracias al programa? Me contaba. No, pero me alegra, decía yo. Y él añadía, dice que le recuerda a ti, que aprendió a contar como tú contabas, con paciencia. Sonreía. A veces la vida sabe cerrar sus propios círculos sin pedir permiso. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 10, abrí mi viejo monedero. Dentro, las monedas parecían dormidas, pero al moverlas, sonaron como un coro pequeño. Cada una, un eco de mi pasado, una historia ya saldada. Apagué la luz. Y en la oscuridad, entendí algo simple. Cuando uno da desde el alma, siempre recibe algo que no cabe en los bolsillos. El viento de marzo traía polvo y recuerdos. Desde mi balcón, veía cómo el barrio se preparaba para la Semana Santa. Los balcones adornados con mantones, los tambores ensayando a lo lejos. El aire olía a incienso, a fe antigua, a tiempo detenido. Y mientras todo el mundo miraba hacia las procesiones, yo miraba hacia adentro. Habían pasado casi 3 años desde aquella cena en la que mi yerno me lo llamó contadora de migajas. A veces lo pensaba y sonreía, no con rencor, sino con ternura. El tiempo es un escultor que lima las palabras hasta dejar solo su lección. Tomás, ahora director nacional de la fundación, me visitaba menos, pero sus llamadas eran constantes. Suegra, ¿cómo sigue el barrio? Preguntaba siempre. Igual que siempre, hijo. Más sabio, menos ruidoso. Nos reíamos. Entre nosotros ya no quedaban heridas, solo una complicidad callada. Una mañana recibí una carta certificada. El sobre tenía un sello del Ayuntamiento de Sevilla. La abrí con cuidado, sentada frente al ventanal. Por disposición del Consejo Cívico, el nuevo centro comunitario del distrito será nombrado Casa Contadora, en honor a su ejemplo de vida y servicio. Debajo, la firma del alcalde. Me quedé inmóvil. Las palabras parecían pesar más que el papel, no por vanidad, sino por historia. Esa palabra, contadora, había nacido como burla y terminaba como bandera. Llamé a Tomás. No tenías por qué hacerlo, le dije sin saludo. Yo no lo hice, respondió. Lo propusieron las mujeres del programa. Silencio. El bueno, el que no duele. Entonces iré, dije, pero no como una homenajeada, como vecina. El día de la inauguración, el sol caía como un lente cálido sobre la fachada recién pintada. Un grupo de mujeres esperaban en la entrada con pancartas hechas a mano. Gracias, contadora. Me abrazaban, me daban flores, me contaban sus pequeñas victorias. Una había pagado la hipoteca, otra abierto una panadería. Todo empezó escuchando su historia. Decían. Yo solo respondía. No fue mi historia, fue nuestra herencia común. Cuando me tocó hablar, el micrófono pesaba más que mi bolso. Pero respiré y dije, me enseñaron que el dinero se gasta rápido, pero la vergüenza o la dignidad duran toda una vida. Y yo elegí la segunda. Aplausos, no de entusiasmo, sino de respeto, de esos que nacen del silencio, no del ruido. Después, Tomás subió al estrado. Doña Rosaura nos enseñó que el bien más puro no hace ruido, pero cambia destinos. Se giró hacia mí. Y también nos enseñó que la justicia no necesita tribunales para hacerse eterna. Me temblaron los dedos. Nunca imaginé escuchar palabras así del hombre que una vez me hizo llorar con una broma. Al terminar, el alcalde nos invitó a firmar el libro de visitantes. Tomás tomó la pluma, pero me la ofreció primero. Empieza tú, dijo. Escribí despacio. El silencio también deja huella, si camina con verdad.
Debajo firmé con mi nombre completo, Rosaura Mendiola, viuda de Ernesto, y al lado, él firmó el suyo. Por un instante las dos firmas parecieron una sola línea continua, pasado y presente reconciliados. Esa tarde, cuando regresé a casa, el barrio parecía más luminoso. La vecina del segundo piso me saludó desde su ventana. Doña Rosaura, qué bonito lo de hoy. Bonito es ver que los años sirven para algo, hija, le respondí. Esa noche, mientras guardaba el folleto del evento, encontré una nota doblada dentro del sobre. No tenía firma, solo decía: a veces quien más te humilla, te enseña lo que eres capaz de perdonar. La leí 3 veces. Era una verdad tan limpia que dolía un poco. Pasaron los días. La casa contadora empezó a recibir prensa, donaciones, visitantes. Y a veces, cuando mencionaban mi nombre en las noticias, yo bajaba el volumen. No por modestia, sino porque el ruido nunca fue mi idioma. Un sábado, Tomás me llamó desde Madrid. Suegra, ¿sabe qué dijeron hoy en la junta? ¿Qué? Que el modelo de trabajo de la casa contadora será replicado en otras provincias. ¿Y eso te alegra? Pregunté. No, suegra, dijo riendo. Me honra. Cerré los ojos y escuché su risa. Ya no sonaba arrogante, sonaba libre. Esa noche, antes de dormir, abrí mi monedero. Adentro había menos monedas que antes, pero cada una brillaba distinta. El sonido metálico se volvió oración, un eco que parecía decir: tu silencio ya habló. Y mientras el viento soplaba suave contra la ventana, sentí que Ernesto, desde algún rincón invisible, sonreía conmigo. El tiempo siguió su paso sin apuro, como si también quisiera cuidar el cierre de esta historia. El cartel de casa contadora ya no era nuevo. El sol lo había gastado un poco, pero seguía firme, como la dignidad que lo inspiró. Yo pasaba de vez en cuando por allí, no como invitada, ni como símbolo, solo para escuchar. El eco de las clases, las risas, las voces de mujeres leyendo sus primeras cuentas en voz alta. Ese sonido era mi verdadera herencia. Una mañana de mayo, Tomás me llamó temprano. Suegra, ¿tiene un momento? Siempre. Van a hacer una auditoría nacional. Sonreí sin sorpresa. Otra vez números, ¿eh? Sí, pero esta vez quiero hacerlo bien desde el principio. Sin secretos, sin intermediarios. Entonces hazlo con la verdad por delante, le dije. Es el mejor escudo. Y con usted al lado, añadió. ¿Yo? Sí. Quiero que esté presente como testigo honoraria del consejo. No sé si me queda tanta voz para tanta formalidad. No hace falta voz, suegra. Su presencia basta. Acepté. Al llegar a la sede central en Madrid, me recibió un ambiente distinto al de años atrás. Ya no era una oficina fría de trajes y jerarquías. Ahora había cuadros de proyectos sociales, fotografías de mujeres sonrientes y un mural con una frase escrita en letras grandes. El silencio también construye futuro. Debajo, mi nombre. Me detuve. No sabía si reír o llorar. Tomás me vio desde el pasillo y sin decir nada me apretó la mano. Durante la sesión, revisaron balances, facturas, donaciones. Todo estaba impecable. Uno de los consejeros comentó: la única donación que no tiene beneficiario directo registrado es la inicial, la de hace 12 años. Tomás sonrió. Esa fue la semilla. Su beneficiario fue el tiempo. Hubo murmullos de aprobación. Yo, sentada al fondo, solo apreté mi monedero. Dentro, las monedas tintinearon como si también aplaudieran. Al final del día, se acercó una joven contadora. Señora Mendiola, quería decirle algo. Dime, hija. Mi madre fue una de las primeras en asistir a sus talleres. ¿Ah, sí? Sí, y gracias a eso consiguió trabajo aquí. Me abrazó sin pedir permiso.
Y su gesto me devolvió todos los años que alguna vez dolieron. Salí del edificio al atardecer. El aire de Madrid olía a lluvia y a promesa. En una esquina, un músico callejero tocaba una vieja guitarra. La melodía era suave, casi una plegaria. De pronto, reconocí el compás. Gracias a la vida. Sonreí, no por nostalgia, sino por justicia. La vida, a su manera, siempre agradece cuando uno no le exige nada. Días después, recibí una llamada inesperada del Archivo Nacional. ¿La señora Rosaura Mendiola? Sí. Nos gustaría informarle que su donación y los documentos fundacionales de la Fundación Renace serán incorporados al Registro Histórico de Benefactores Civiles. ¿Y para qué sirve eso? Pregunté. Para que quede constancia, para que las futuras generaciones sepan que las grandes causas también pueden nacer de una bolsa de monedas. Me quedé en silencio. No supe qué responder. El orgullo, cuando es limpio, duele un poco al entrar. Esa noche, Tomás me visitó. Traía pan recién hecho. Para acompañar el café, dijo. Nos sentamos frente al ventanal. La ciudad dormía despacio. ¿Sabe, suegra? Dijo con tono tranquilo. Dime. He pensado en dejar el cargo dentro de unos años. Y eso, porque quiero dedicarme a enseñar. Quiero hacer lo que usted hizo conmigo. Humillar a un soberbio. Bromeé. No, enseñar a Sora a escuchar. Reímos los dos. Esa risa fue el aplauso más honesto que la vida nos debía. Antes de irse me entregó un sobre pequeño. Ábralo cuando esté sola, me pidió. Esperé hasta el amanecer. La luz entraba tímida entre las cortinas cuando lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano. Suegra, esta será mi última firma en un cargo importante, pero no mi última lección. Gracias por demostrarme que la grandeza no se mide por los títulos, sino por los silencios que uno aprende a sostener. Con gratitud eterna, Tomás. Guardé la carta en el mismo cajón donde dormía el documento de la Notaría 17. El círculo seguía girando, pero ahora lo hacía con paz. Ese día fui al mercado. La vendedora de flores me ofreció jazmines. Llévelos, doña Rosaura, hoy están a mitad de precio. Compré uno. Al llegar a casa lo puse junto a la foto de Ernesto. El aroma llenó la habitación con la suavidad de los años que no duelen. Y mientras el sol se filtraba por las persianas pensé, a veces lo más justo no es que el mundo te reconozca, sino que uno mismo deje de necesitarlo. Las semanas que siguieron a la carta de Tomás tuvieron un tono distinto. Era como si la vida, después de tanto girar, hubiera decidido detenerse un momento para dejarme mirar lo que quedó bien hecho. Las mañanas eran lentas, el sonido de la radio, el pan tostado, el eco del reloj en la pared. Todo tenía un ritmo de cierre, de cosecha. Tomás había dejado oficialmente su puesto. Ahora viajaba por distintos pueblos impartiendo charlas. A veces enviaba fotos, mujeres en aulas improvisadas, niños sonriendo, carteles que decían Proyecto Contadora, educación que dignifica. Las guardaba todas en una carpeta. Era mi colección de victorias discretas. Un sábado vino a verme. Traía un abrigo largo y una expresión de calma que no le había visto nunca. Suegra, dijo, vine a despedirme por un tiempo. ¿Te vas lejos? A Latinoamérica. Han pedido que el programa se replique allá. Lo miré sin sorpresa. Entonces llévate lo único que pesa menos que el dinero. ¿Qué es eso? La coherencia. Sonrió. Prometido. Pasó la tarde conmigo. Cocinamos tortilla de patatas y hablamos de Ernesto. Por primera vez lo oí reír sin vergüenza. ¿Sabes qué me dijo una alumna en Bogotá cuando le conté la historia del donante anónimo? Preguntó. ¿Qué te dijo? Ese tipo de bondad ya no existe. ¿Y tú qué respondiste? Existe, pero no presume. Nos miramos y reímos. Era el tipo de risa que deja paz, no ruido. Antes de irse,
Me entregó una carpeta azul. Cuando vuelva, quiero que esto esté firmado. ¿Qué es? El documento de sucesión moral del proyecto. ¿Sucesión moral? Repetí. Sí, quiero que tu nombre figure como fundadora honoraria. Negué con la cabeza. Ya hemos hablado de eso, Tomás. Esta vez no es vanidad, es justicia documental. Me hizo. Gracia esa expresión. Justicia documental. Sonaba como a título de libro. A veces el destino también tiene sentido del humor. Durante los días siguientes revisé los papeles con calma. Leí cada cláusula, cada sello, cada firma. En una de las hojas, al final, había una nota en su letra, para que nadie olvide que una mujer sencilla fue la raíz de todo. Respiré hondo. Esa línea valía más que cualquier homenaje público. Firmé, con letra firme, sin temblor, y al hacerlo, sentí que cerraba un ciclo que había empezado con una ofensa, un insulto convertido en legado. Semanas después, me llegó un paquete. Dentro una fotografía de Tomás con un grupo de mujeres campesinas en Perú. Todas sostenían carteles hechos a mano, contadoras del futuro. Y al dorso, una frase escrita con rotulador. El eco de su silencio llegó hasta aquí. Me reí sola. ¿Quién diría que aquel silencio de hace tantos años terminaría resonando en otro continente? El tiempo siguió con su lentitud habitual. Los jazmines florecieron otra vez en mi balcón. El aire olía a pan, igual que el primer día de esta historia. Y entre ese olor y el murmullo de la ciudad, recordé la tarde en que Tomás me llamó contadora de migajas. Qué curioso. Aquello que dolió se convirtió en lo que más orgullo me daba. Una tarde, sonó el timbre. Era la misma periodista que años atrás grabó el documental. Doña Rosaura, venimos a hacer un seguimiento del proyecto, dijo sonriendo. ¿Todavía siguen con eso? Sí, queremos cerrar la serie con una última entrevista. ¿Y qué quieren saber ahora? Solo una cosa, respondió ella. ¿Qué aprendió de todo esto? Pensé un momento antes de hablar. Aprendí que no hay humillación eterna cuando el alma tiene propósito. Ella sonrió, asintió y apagó la cámara. No hizo falta más. Esa noche, saqué el monedero del cajón. Lo abrí despacio. Las monedas seguían allí, como testigos de otra época. Las dejé caer sobre la mesa y su sonido llenó la habitación. Era un sonido viejo, pero noble. El mismo que escuché la mañana que empezó todo. Ernesto, murmuré mirando su foto. Creo que ya puedo descansar. Y por primera vez en años, sentí que el silencio me respondía con ternura. El amanecer de aquel día tenía un color diferente. Una luz suave entraba por las cortinas y el aire traía olor a pan tostado desde la calle. Todo era igual, pero dentro de mí había una quietud nueva. Esa paz que solo llega cuando ya no quedan cuentas pendientes con la vida. Tomás regresó al país después de meses. Lo supe porque me llamó, como siempre, sin rodeos. Suegra, llego esta noche. Pero no paso por casa. Voy directo al centro. ¿Al de Madrid? No, al de aquí, al barrio. ¿Para qué? Para cerrar el círculo, dijo con voz serena. Esa frase se me quedó rondando el día entero. El círculo. Pensé en todos los que había abierto sin saberlo. El del dolor, el del silencio, el del perdón. Y ahora uno se cerraba. Fui al evento sin avisar a nadie. La fachada de Casa Contadora estaba decorada con luces cálidas. En el escenario, Tomás hablaba con el mismo tono tranquilo que yo le oía cuando era joven, antes de que el orgullo lo endureciera. Hoy cerramos este capítulo, decía, pero no con un final, con un agradecimiento. Me quedé al fondo, entre la gente. En el público había mujeres de todas las edades, niños que jugaban, voluntarios con camisetas blancas. El aire olía a jabón barato y esperanza, ese aroma humilde que huele a verdad. De pronto, Tomás levantó un sobre en el escenario.
Hace años, dijo, esta historia comenzó con una donación anónima. El silencio fue absoluto. Hoy, esa historia se convierte en legado. Abrió el sobre. Leyó despacio. Por disposición del Consejo de la Fundación Renace, se establece la beca Rosaura y Ernesto Mendiola, destinada a mujeres mayores que quieran aprender a manejar sus recursos y emprender de nuevo. El público aplaudió. Yo cerré los ojos. No para llorar, sino para guardar el instante en la memoria. Ese aplauso no era ruido, era gratitud con nombre. Al terminar el acto, me acerqué sin que él me viera. Me quedé a unos metros, observándolo hablar con las voluntarias. No quise interrumpir. A veces el amor, aunque no sea de sangre, se honra mejor desde el silencio. Pero una joven me reconoció. Doña Rosaura, venga, por favor. Él la está buscando. Tomás giró. Al verme, sonrió como un hijo que regresa después de entenderlo todo. Se acercó y, sin palabras, me abrazó. El público aplaudió otra vez, sin saber del todo por qué. Solo sintieron que ahí había una historia redimida. Gracias, me susurró, por no rendirse, por enseñarme sin gritar. Gracias a ti, le respondí, por no repetir tu error 2 veces. Reímos. Él tomó el micrófono y dijo, ella me enseñó que la dignidad no se gasta, aunque el bolsillo esté vacío. La gente volvió a aplaudir. Y yo, sin querer, sentí una lágrima vieja escaparse, pero era de paz. Después del acto, caminamos juntos hasta la esquina. El cielo tenía ese color anaranjado de los finales felices que no se anuncian. Suegra, ¿cree que Ernesto estaría orgulloso? Preguntó. No lo creo, hijo, lo sé. ¿Y usted? ¿Está en paz? Estoy ligera, respondí, que es casi lo mismo que feliz. Volví a casa caminando despacio. Cada paso me pesaba menos que el anterior. En el portal, el portero me saludó. Doña Rosaura, la vi en la tele. ¿Qué ejemplo, señora? No exagere, hombre. Solo puse mi nombre donde antes había silencio. Subí las escaleras sin prisa, abriendo y cerrando la mano para sentir el tacto de mi monedero. Al llegar, me senté frente a la foto de Ernesto. El jazmín, aún fresco, perfumaba la mesa. Saqué las monedas y las dejé sobre el mantel. El sonido fue redondo, claro, como el final de una melodía que encuentra su nota justa. Lo logramos, viejo, susurré, y sin levantar la voz. Esa noche dormí sin sueños, solo con la certeza de que cada ofensa puede volverse semilla si uno tiene la paciencia de esperarla florecer. Y cuando el amanecer volvió, el mundo ya no me debía nada. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios.